Es la meta de nuestra jornada aquí en Punto de Gracia, enamorarnos más de Jesucristo a través del estudio de su palabra. Vemos una familia de creyentes que navegan por la vida en obediencia a la verdad del Evangelio. Un camino donde nuestros matrimonios se sueldan, donde como padres disfrutamos y dirigimos a nuestros hijos en el camino del Señor, donde buscamos conectarnos con nuestros vecinos e influir en nuestros lugares de trabajo y escuelas, mostrándoles el amor de Dios. Anhelamos ser una generación de discípulos que impactamos nuestro mundo para Cristo, para la gloria de Dios y por el bien del Evangelio. Amén, gloria a Dios. Bienvenidos hermanos esta mañana en el nombre del Señor. Aquellos que nos ven también por en línea, gracias por estar con nosotros esta mañana. Vamos a entrar a la palabra de Dios esta mañana. Vamos a pedir al Espíritu Santo que nos guíe en esta jornada. Padre, gracias te damos por tu Espíritu Santo que mora dentro de nosotros. Tú nos has dado de tu Espíritu, un Santo Espíritu, para que podamos ser conformados a la imagen de tu Hijo Jesús. Gracias, Señor, que no nos has dejado solos. Nos has dado tu palabra para revelarnos tu plan, para revelarnos, Señor, tu persona. Y, Señor, para darnos un entendimiento que no podríamos, Señor, nosotros recibir de otra manera. Te damos gracias por todo lo que has provisto para nosotros, para llevarnos, Señor, al lugar donde tú estás. Gracias te damos esta mañana, que cada persona, Señor, que está escuchando, cada oyente, Señor, pueda recibir, porque tú estás aquí presente. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Si trajo su Biblia esta mañana, voy a pedirle que vaya conmigo al libro de Romanos, el capítulo 10 y también el primera de Juan, capítulo 4. Estamos hablando acerca de la visión que Dios nos ha dado y quizá algunos de ustedes ya tienen, ¿verdad?, uno de estos papelitos donde está escrita la visión. Aquí en la parte de atrás dice: nuestra jornada de Punto de Gracia es enamorarnos más de Cristo a través del estudio de su palabra. Esa es la primera parte de la visión que Dios nos ha dado aquí en Punto de Gracia. Enamorarnos más de Cristo a través del estudio de su palabra. Pero ¿por qué la palabra de Cristo? ¿Por qué la palabra de Dios? La Biblia misma nos enseña que la palabra de Dios es necesaria para la fe. Todos digan fe. En Romanos capítulo 10 y verso 17, Pablo dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y luego en el verso 14 anteriormente dijo: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? O sea, no han ejercitado fe en él. ¿Y cómo creerán? ¿Cómo tendrán fe en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Así que vemos que la fe es necesaria. La fe, dice Pablo, es por el oír, y el oír viene por la palabra de Dios. Es necesaria, es indispensable, si podemos decir así, para tener fe, para vivir en la fe, la palabra de Dios. ¿Cómo puedes tú o yo amar a alguien en quien no tenemos fe? ¿Cómo podemos amar a alguien en quien no creemos? ¿Cómo podemos nosotros creer en un Dios, verdad, del cual no hemos oído o no hemos sabido de él? Así que es necesaria la Biblia, la palabra de Dios, para la fe. Si tú quieres que tu fe crezca, necesitas la palabra de Dios. ¿Para qué es buena la palabra de Dios también? Bueno, es necesaria para comprender la salvación que Dios nos ha traído a través de su Hijo. Y dije la semana pasada que entender la salvación de Dios desde la perspectiva de Dios hará posible una respuesta de amor a Jesús como nada más nos puede dar. Si tú comprendes, si tú entiendes la salvación, no lo que otros han dicho, sino lo que la Biblia dice, que es la salvación de Dios, ¿verdad? Esto hará posible que tú puedas responder con amor
porque reconoces lo que Dios ha hecho por ti. ¿Cuántos están agradecidos y aman al Señor por lo que Él ha hecho por ustedes? ¿Ve? Cuando nosotros realmente entendemos la salvación, entonces va a haber una respuesta de nosotros. La Biblia dice que Dios mostró su amor para el mundo cuando envió a su Hijo. Y el Evangelio es la declaración de ese amor de Dios. Y la Biblia dice que porque Él nos amó primero, nosotros le amamos a Él. O sea, nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Hubo una respuesta de nosotros hacia Dios porque Él tomó la iniciativa. Así que Él ha mandado su palabra para que la fe pueda brotar en nosotros, la fe en Él, conociéndole a través de su palabra y podamos comprender todo lo que nosotros tenemos en Cristo, la riqueza de la salvación que tenemos en el Señor. Aleluya. Ahora, ¿qué provoca un mayor amor por Cristo? Dijimos que en la visión tenemos enamorarnos más de Cristo. O sea, un amor que está creciendo. ¿Y cómo podemos provocar este amor creciente para Cristo y para Dios? Bueno, en 1 de Juan, capítulo 4, verso 16, la Biblia nos dice esto. 1 de Juan 4, verso 16. Y nosotros hemos conocido, hablando de los que seguimos a Cristo, los discípulos de Él, hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Note dos cosas. Hemos conocido ese amor. ¿Por qué? Porque Dios se ha revelado a través de su palabra. Y hemos creído ese amor que el Señor nos envió a través de su Hijo. Dice que Dios tiene para nosotros. Dios es ¿qué? Amor. Dígalo, Dios es amor. Y el que permanece en amor, el que vive en el amor de Dios, dice permanece en Dios o vive en Dios y Dios en él. Así que conocer y creer en el amor de Dios, dice la Biblia, es necesario. El amor de Dios se manifiesta principalmente hacia nosotros en lo que Cristo ha hecho por nosotros, como dije, en la salvación. Este es el mensaje del Evangelio, que Dios nos amó y envió a su Hijo para que nosotros tuviésemos vida eterna. Aleluya. Ahora aquí en Juan capítulo 5, vamos a ir ahí. ¿Por qué entonces amar a Cristo más a través del estudio de su palabra? ¿Por qué amar a Cristo más a través del estudio de su palabra? Bueno, Cristo vino en su ministerio y Él dijo que Él venía del cielo. Muchos no le creyeron. Los religiosos de su día trataron de impedir que Él, ¿verdad?, hablara a la multitud. No pudieron hacerlo. Entonces al final decidieron, ¿verdad?, eliminarlo, matarlo. Pero todo estaba en el plan de Dios. Y cuando Jesús hacía sus obras, su ministerio, Él decía, yo no doy testimonio de mí mismo. Porque los judíos sabían que uno que venía, ¿verdad?, dando testimonio de sí, no lo aceptaban. Pero Jesús les da aquí en el capítulo de Juan un testigo cuádruple, o sea, un testigo en 4 maneras. Les dice primero, Juan, el Bautista, que vino predicando el Evangelio del Reino, dice, ustedes recibieron el testimonio de Juan, o él vino predicando. Y dice también, mi Padre, Él da testimonio de mí. Él fue el que me envió. Y luego dice, y las obras que mi Padre me dio que yo hiciera, ellas dan testimonio de mí. Así que tenían a Juan el Bautista, tenían al Padre mismo que había enviado al Hijo, tenían las obras que Él hacía. Y luego aquí en Juan 5:39 les dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son, o sea, las Escrituras son las que dan testimonio de mí. Así que Juan, el Padre, las obras que Él hacía, y ahora les dice, y las Escrituras dan testimonio de mí. Cristo, Dios lo envió como la palabra, dice la Biblia, el verbo de Dios encarnado, en el cual Dios se había manifestado. En Juan capítulo 1 y verso 1 nos dice la Biblia, en el principio, ¿verdad? En Juan 1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Entonces el verbo, dice la Escritura en el verso 14, se hizo carne.
el verbo fue hecho carne, o sea que Cristo, el verbo que era Dios, se volvió hombre y habitó entre nosotros. Para mí eso ha sido una de las cosas más maravillosas e impresionantes de la palabra de Dios y el verbo y la palabra de Dios es que Dios mismo vino aquí a este mundo. Cuando vemos nosotros la expansión del universo y vemos las distancias que los científicos nos dicen de que una galaxia está de otra, digo, pero ¿por qué aquí? ¿Por qué aquí sobre este mundo? No nos dijo que había ido a otros, nos dijo que había venido aquí. Él se hizo carne y habitó entre nosotros, dice la Biblia, y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Y luego en el verso 18 dice, y a Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. ¿Ve? Él es el que lo ha dado a conocer. Él vino y dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces el verbo, Cristo Jesús, Cristo es el verbo vivo, la palabra viva, y tenemos nosotros la palabra escrita, la cual da testimonio de aquel que es la palabra viva, Cristo Jesús. Dios nos ha hablado a través, la Biblia dice, de su Hijo. Lo leemos en Hebreos capítulo 1, verso 1 y 2. Dice la Biblia, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Hay gente hoy que piensa que Dios, ¿verdad? Nunca jamás ha hablado. Nadie ha escuchado lo que Dios dice. Pero la Biblia nos dice, nos da testimonio que Dios ha hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos. Dice a los padres por medio de los profetas. Pero ¿qué dice? Pero en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. O sea que Dios hoy nos ha hablado a través de ¿quién? Del verbo que se hizo carne, Cristo Jesús, que ahora es dado testimonio de su vida por las Escrituras. Tenemos la palabra escrita, tenemos la palabra viva que es Cristo Jesús. Por eso Cristo dijo, las Escrituras dan testimonio de mí. Cuando dice la Biblia que Dios nos ha hablado por el Hijo, habla acerca de su vida, su ministerio. ¿Y dónde encontramos el ministerio, la enseñanza del verbo vivo? La encontramos en la palabra escrita. Puede decir amén. Entonces nosotros tenemos este testimonio de que Cristo es el verbo, la palabra de Dios. Entonces si nosotros queremos amar a Cristo más, tenemos que ir a esa palabra, para que nuestra fe en Él crezca, para que nuestro entendimiento, ¿verdad?, también pueda ser robusto en lo que Dios ha hecho para nosotros. Y cuando decimos que Dios habla, siempre nos dirigimos una vez más a las Escrituras y a Cristo Jesús, porque en Él encontramos la voz de Dios. Ahora, no podemos nosotros conocer a Jesucristo personalmente sin conocer las Escrituras, la palabra de Dios. Piensa un momentito de esto. No podemos nosotros conocer a Jesucristo, amarlo más, ¿verdad? Sin conocer la Biblia, las Escrituras. Sin esta autorrevelación de sí mismo que Dios ha dado, terminamos nosotros muchas veces creyendo en otro Jesús de nuestra imaginación. Hay mucha gente que cree en Jesús, cree en Cristo, dice yo creo en Cristo, pero el Cristo que ellos siguen no es el Cristo de la Biblia. ¿Sabía usted que hay muchos Cristos que andan por todos lados? Los mormones tienen un Cristo, pero no es el Cristo de la Biblia. Los testigos de Jehová tienen un Cristo y proclaman un Cristo, pero no es el Cristo de la Biblia. ¿Cómo sé? Porque lo que ellos predican de ese Cristo no es lo que la Biblia dice, ¿verdad? Los musulmanes creen en Cristo, pero no es el Cristo de la vida, de la Biblia, porque el Cristo de la Biblia es el Hijo de Dios. Los musulmanes no creen que Dios tiene un hijo. Entonces no es el mismo. Cuando alguien le diga, es que todos creemos en el mismo Dios, no se lo crea, no es verdad. No es verdad. La Biblia nos revela quién es Cristo Jesús, quién es Dios mismo. Y como digo, si nosotros no conocemos la palabra, por eso
Dijimos en nuestra visión, enamorarnos más de Cristo. ¿Por cómo? Por el estudio, por estudiar su palabra. Tenemos que estudiarla, tenemos que meditarla. Ahora, si no tenemos este entendimiento en la Biblia, y déjeme decirle que cualquiera puede ser engañado que no conoce la Biblia. Y en los últimos días, una de las cosas que vendrá sobre la tierra es el engaño en el área espiritual. Cristo nos advirtió, ¿verdad?, que en los últimos días vendrían falsos profetas que aparentan ser lo verdadero, pero que no son, porque no vienen conforme a lo que Él enseñó en su palabra. Y como digo, si nosotros no conocemos las Escrituras, nos es difícil conocer al verdadero Jesús y terminamos con otro Jesús. Mire, Pablo mismo decía esto en 2 de Corintios, el capítulo 11, empezando en el versículo 1. 2 de Corintios 11, versículo 1. Pablo dice, ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo, dijo, con el celo de Dios. Pues os he despojado con un solo esposo para presentarles como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús, ahora debe marcar eso en su Biblia, hay otro Jesús. Si viene alguien predicando a otro Jesús, dice que el que nosotros hemos predicado, o si reciben otro espíritu que el que habéis recibido, o hoy viene otro evangelio del que habéis aceptado, bien lo toleráis. Entonces Pablo nos dice aquí que hay otro Jesús, hay otro espíritu y hay otro evangelio, no que sea verdadero, pero que los hombres han, ¿verdad?, diseñado. Así que nosotros, para conocer al verdadero Jesús, necesitamos la palabra de Dios. Y por eso en el principio, cuando el Señor llamó a los apóstoles, vino a la tierra, tomó tiempo con ellos para que ellos lo vieran, lo palparan, escucharan de Él mismo. Y después que Él resucitó y fue al cielo, Él inclusive a veces aparecía a algunos de ellos, porque él quería que sus apóstoles, que iban a ser los que llevaban el mensaje primeramente al mundo, estuvieran convencidos, creyeran en Él, supieran quién es Él y llevaran el verdadero Cristo. Entonces, la Biblia nos enseña que es importante que tengamos el Cristo correcto, el Espíritu correcto y el Evangelio correcto, porque hay solamente un Evangelio. Puede decir amén. Ahora, mucha gente hoy, por no conocer la Escritura, como digo, están explotando este peligro, ¿verdad?, con falsas ideas acerca de Jesús y el cristianismo y lo que significa ser espiritual. Pero la Escritura es muy clara en que aunque hay otro Jesús que otros predican, otro espíritu y otro evangelio, nosotros que seguimos a Cristo no hemos recibido eso falso, hemos recibido lo verdadero. Ahora, la Escritura, por cierto, es una carta, si podemos decir así, que Dios ha escrito a nosotros, los humanos. Yo le digo, es una carta de amor. Aleluya. Una carta de amor. No sé si usted, cuando estaba cortejando o siendo cortejada, ¿verdad?, recibió alguna carta de amor de aquella persona que lo estaba cortejando. Pero cuando recibió esa carta de amor, ¿qué hizo? La leyó. Porque venía de alguien, ¿verdad?, que usted amaba, o que decía ellos que lo amaban a usted. ¿Y qué más hacía? No la leyó una vez, la leía muchas veces. Y se ponía a meditar en los pensamientos que venían escritos en esa carta. Empezaba a leer esas palabras de esa carta de amor. Pero también la leyó tanto que al final hasta la memorizaba. Ya sabía lo que decía la carta. Aunque no la tuviera con usted, cuando iba por el camino, se recordaba, ¿verdad?, de esas palabras que le habían escrito de amor. Y así usted la recibió. Bueno, la Biblia es igual, es una carta que Dios nos ha enviado. Es un libro que Dios nos ha enviado, muchos diferentes autores, y tenemos que leerla porque es para nosotros, amén. Tenemos que meditar los pensamientos que ahí se han escrito.
Inclusive tenemos que memorizarla. Por eso les exhortamos a que memorice la palabra de Dios, para que la palabra de Dios pueda estar en su corazón, ahí escondida, cuando el Espíritu Santo la necesita sacar y recordarle. Pero más que nada necesitamos recibirla personalmente. Acuérdense, hemos creído el amor que Dios tiene para nosotros y hemos recibido ese amor. Así que la Biblia, la carta de amor de Dios, tenemos que recibirla nosotros personalmente. Tenemos que, si podemos decir así, comerla, ingerirla. Jeremías dijo en Jeremías capítulo 15 y verso 16, dice, fueron halladas tus palabras, dijo Jeremías, y yo ¿qué? Las comí. Dice, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Ya claro, está hablando ahí, ¿verdad? En una manera no física, sino en una manera, ¿verdad? Espiritual. Está haciendo una comparación, como comer. Dice, hallé tus palabras y las comí. Y ellas, tus palabras, me fueron, ¿qué? Por gozo, por alegría de mi corazón. ¿Nunca ha estado leyendo la Biblia a usted y de repente algo le capta la atención en su espíritu y como que sonríe al verlo? Estaba yo leyendo hace 2 semanas, estaba leyendo, como le dije la semana pasada, donde dice la Biblia, habla acerca de que, dice que Él nos dio a conocer el misterio de su voluntad. Estaba leyendo esas palabras y me detuve ahí y dije, Señor, qué tremendo que tú te haya placido hacernos saber el misterio de tu voluntad. Ve, mucha gente no sabe cuál es la voluntad de Dios, pero tú y yo sí la sabemos porque la tenemos aquí escrita. Y si no la leemos, ¿qué estamos haciendo? Estamos olvidando meditar y leer y recibir personalmente ese amor que Dios nos ha enviado. Y me acuerdo leyéndola, vino una sonrisa a mi cara. Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad. ¿Y sabe cuál es ese misterio? Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cristo en mí, Cristo en ti, si eres de Él, la esperanza de gloria. Entonces Jeremías dice, Señor, tus palabras fueron halladas y las comí. Y cuando las comí fueron gozo, fueron alegría de mi corazón. Porque se dio cuenta que pertenecía a Dios. Dice, porque tu nombre se invoca sobre mí, oh Jehová de los ejércitos. Ahora, el amor que Dios nos ha enviado, el amor que Dios tiene para nosotros, es un amor que debe ser proclamado. Y vemos a Dios proclamar su amor en muchas maneras en las Escrituras. Pero aquí en Malaquías, vaya al Antiguo Testamento, el libro antes del libro de Mateo, que es el primer libro del Nuevo Testamento, se encuentra el libro de Malaquías. En Malaquías capítulo 1 y verso 1 al 4 dice, empecemos en el versículo 2, dice, yo os he amado, dice Jehová. O sea, Él está ¿qué? Proclamando su amor, está declarando su amor. Yo los he amado, dice Jehová. Y ustedes dicen que, ¿en qué nos amaste? ¿Cómo nos amaste? Hay mucha gente que hoy dice, piensa, si Dios me amase, pero Dios ya ha declarado su amor. Como dice, no lo hemos leído, no lo hemos meditado, no lo hemos recibido. Yo os he amado, dice Jehová, le dice a Israel. Y de ellos dicen, ¿y en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob, dice Jehová? Y amé a Jacob y a Esaú aborrecí y convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Cuando Edom dijera, nos hemos empobrecido, y Edom eran los descendientes de Esaú, los edomitas. Los descendientes de Esaú, dice, cuando los descendientes de Esaú, los edomitas dijeran, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, ellos edificarán y yo destruiré. Y les llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. Note, ¿por qué? Porque amé a Jacob y a Esaú aborrecí.
Dios dice, está proclamando su amor. Y ellos dicen, ¿y cómo nos amaste? Bueno, vean cómo he tratado a aquellos sobre los cuales no puse mi amor. Aquellos a los cuantos yo me puse como enemigo de ellos. ¿Por qué? Porque ellos eran territorio ¿de qué? De impiedad. Y pueblo en contra el cual dice Jehová está indignado para siempre. O sea que Dios juzgó a la casa de Esaú, pero a Jacob los amó. Y acuérdense, ya hemos estudiado esto. Si fuéramos nosotros, quizá hubiéramos nosotros bendecido a Esaú, porque Esaú sí que era un poquito mejor que Jacob. Jacob era un engañador. Jacob era una persona, ¿verdad? Como decimos nosotros, malosa. Siempre andaba buscando a ver cómo sacaba ventaja de otros. Y sin embargo, Dios lo escogió a él. Fíjese nada más. A veces nosotros pensamos que si fuéramos Dios haríamos las cosas mejor. Pero no, nos equivocamos de muchas maneras. Y Dios dijo, ustedes dicen, ¿y cómo nos has amado? A ustedes los amé. No lo merecían, pero yo los amé. Y Dios ha proclamado su amor con nosotros. No lo merecemos, pero Él nos amó en Cristo Jesús. Puede decir gloria a Dios. Así que Dios anunció su soberana, su misericordioso amor por Jacob. Dios lo proclamó. Yo os he amado, dice Jehová de los ejércitos. Ahora, ¿cómo proclamas tú tu amor hacia Dios? Él ha proclamado su amor hacia ti, pero ¿cómo proclamas tú tu amor hacia Jesús? ¿Cómo se hace evidente, si puedo hacer usar esa palabra, tu amor por Jesús? ¿Cómo se muestra que tú amas a Jesús? Bueno, hay maneras que se demuestra el amor. Muchas veces cuando amamos a alguien, ¿qué hacemos? Pensamos a menudo de ellos, ¿sí o no? Si yo amo a mis hijos, pienso de ellos. No me olvido de ellos. Si amo a mi esposa, pienso de ella. Cuando no está conmigo, pensamos a menudo en aquellos a quienes amamos. Y mi pregunta es, ¿cuáles son nuestros pensamientos acerca de Jesús? ¿Cuánto pensamos de Él durante nuestro día? Hablamos a menudo acerca de aquellos a quienes amamos. ¿Y con qué frecuencia hablamos de Jesús? ¿O nos avergonzamos de Él? ¿O no queremos que nadie sepa que somos cristianos? Cuando amamos a alguien, damos a menudo a ellos. ¿Qué les damos? Les damos tiempo, les damos atención y aún los recursos que tenemos. ¿Y con qué frecuencia pasas tú tiempo con Jesús? Dices, yo quiero amar a Jesús más. Bien, ¿cuánto tiempo pasas con Él? ¿Cuánto tiempo le das de tu día en el estudio de la palabra, en la lectura de la palabra, en la memorización de la palabra? ¿Qué atención le das tú a las palabras que Jesús te llamó a obedecer? ¿Qué demuestras tú en tu amor a Dios en manera tangible? ¿Qué le das tú al Señor? Por eso la Biblia nos dice que cuando venimos delante del Señor debemos de venir con una ofrenda. Sea una ofrenda monetaria como ofrenda diezmo o sea una ofrenda de alabanza a Dios. ¿Qué le das tú al Señor? Estamos hablando de enamorarnos más de Cristo. Dios ha proclamado su amor. Nosotros tenemos que proclamarlo, ese amor también hacia Él. Y lo hacemos pensando en Él, lo hacemos hablando de Él, lo hacemos dando a Él de lo que Él nos ha dado a nosotros. Tiempo, atención y recursos. Así que esta mañana yo te exhorto que tú tomes tiempo, que tú des de lo que el Señor te ha dado. Si el Señor te ha dado vida, dale de ese tiempo. Si el Señor te ha bendecido económicamente, dale de lo que Dios te ha dado. Si Dios te ha bendecido, ve a su palabra, presta atención para que esa bendición pueda seguir creciendo. Vamos a Juan capítulo 17. Ahora, ¿qué más entendemos del amor? No solamente es algo que debe ser proclamado, el amor de Dios es una virtud
relacional. Todos digan relacional. ¿Qué quiere decir eso? Que el amor de Dios, el amor que Dios nos ha dado, debe compartirse relacionalmente. El amor no puede manifestarse si no se comparte con alguien. Usted puede tener todo el amor del mundo en su corazón, pero si nunca lo comparte con alguien, ¿de qué sirve? Es algo que nada más mantengo yo hacia mí. Por eso Dios nos ha hecho vasos. No nos ha, ¿verdad?, cerrado. ¿Verdad? No ha puesto una frontera ahí para que no salga nada de nosotros. No, nos ha dicho que nosotros nos rindamos a Él para que todo lo que Él ha depositado en nosotros pueda fluir hacia aquellos que lo necesitan. Así que el amor es una virtud relacional. Tiene que compartirse para poder manifestarse. ¿Sabía usted que el amor, el verdadero amor, ha existido por la eternidad? Que el amor no es algo que el hombre inventó, no es algo nuevo que aquí nada más en la tierra nosotros, ¿verdad?, podemos disfrutar. ¿Y por qué digo que el amor es eterno? Porque es una cualidad de Dios. Ya lo leímos, Dios es amor. Así que Dios ha existido por la eternidad. Y si ese amor Dios lo ha tenido en su persona y su carácter, tiene que haber existido por siempre. El amor siempre se ha expresado, ¿sabe dónde? En la deidad, en la Trinidad. Si ahora existe ese amor es porque vino de Dios. Todo lo que nosotros experimentamos, ¿verdad? Que nos edifica, que nos bendice, lo encontramos en Dios. En Juan capítulo 17, vaya conmigo ahí, el verso 24. Note lo que dijo Jesús. Padre, aquellos que me has dado, está orando al Padre, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Ahora, ¿por qué quiere Cristo que donde Él está, usted y yo estemos con Él? Dice ahí, para que vean mi gloria que me has dado. ¿Y por qué Cristo quiere que veamos esa gloria que Él tiene? Dijo, Padre, aquellos que me has dado, yo quiero que estén conmigo, que ellos vean mi gloria que tú me has dado, porque me has ¿qué? Amado desde antes de la fundación del mundo. O sea, es una manera de decir que antes de que nada aquí existiera, ese amor ya existía entre tú y yo. Tú me has amado. Y pudiéramos decir ahí, ¿verdad? Desde la eternidad, desde antes que existiera nada, desde antes que tú crearas y fundaras el mundo, tú me amaste a mí. Ahora, Dios amó a su Hijo y el Hijo amó al Padre y ambos amaban al Espíritu Santo. Ese amor entre la Trinidad existía eternamente. Por eso nosotros hoy podemos amar, porque el amor proviene de Dios. El amor existió eternamente. Ahora Dios extiende ese amor, su amor íntimo que existe entre la Trinidad. Él lo extiende a nosotros, que somos seguidores de Cristo. En Juan capítulo 15, ahí está en Juan, vaya al capítulo 15, el verso 9. Dice el Señor, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Ahora leímos, Padre, el amor con el cual tú me amaste antes de la fundación del mundo. Ese amor, Cristo y Dios quiere compartirlo. Porque así como tú me has amado, dice, Padre, yo también los he amado a ellos. O sea, yo he dadoles el amor que tú tienes para mí. Y les dijo a los discípulos, permanezcan en mi amor. Vivan, permanezcan en ese amor. Estamos hablando de, ¿verdad?, crecer más en el amor de Cristo a través del estudio de su palabra. Cristo dijo, permanezcan en mi amor. Quiere decir que hay posibilidad de que nos apartemos de ese amor, que empezamos a caminar de otra manera, menos en este amor que glorifica a Dios. Y luego en el siguiente capítulo, el capítulo 16 y el verso 27, dice, pues el Padre mismo os ama, le dijo Cristo a sus discípulos, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. El Padre mismo los ama. O sea, dijo, Padre, tú me has amado a mí. Señor, con ese mismo amor yo los he amado a ellos y tú los has amado a ellos.
Así que Dios muestra su amor, Dios manifiesta su amor en una manera relacional. Él ama al Hijo, el Hijo lo ama a Él, el Hijo nos ama a nosotros, el Padre nos ama a nosotros. Muestra ese amor por nosotros. Y por eso dije, el amor tiene que compartirse para poder manifestarse. El amor se manifestaba primero en la eternidad, como dije, en la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y ahora se manifiesta en nosotros, en los seres que Él crió para su gloria. Entonces nosotros no podemos separarnos de esta palabra, de la Biblia, si queremos que nuestro amor por Cristo crezca. Si usted cree que quiere que su amor por el Señor crezca más, no se aparte de aquí. Vaya a la palabra, medite en ella, ¿verdad? Tome tiempo en ella. Deje que la palabra lo lave, lo limpie, para que usted pueda, con esa pureza de corazón, amar más a Cristo. Ahora, nosotros permanecemos, nosotros vivimos, nosotros crecemos espiritualmente y en nuestro amor por Dios y por Cristo a través de esta palabra. Mire lo que dice aquí en Juan 15, una vez más, el verso 9. Juan 15 y verso 9. Y crecemos nosotros, permanecemos y vivimos en nuestro amor por Dios mediante la obediencia de la palabra. Diga obediencia. En Juan 15, verso 9, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Ahora alguien quizás se pregunte, bueno, ¿y cómo permanecemos en el amor de Cristo? Bueno, el siguiente versículo nos dice, si guardas mis mandamientos, permanecerás en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Fíjese que Cristo permaneció en el amor, en esa relación de amor con su Padre, toda su vida sobre la tierra. Su ministerio nunca se apartó de ese amor. Padre, así como tú me has amado a mí, dijo, desde antes de la fundación del mundo, yo los he amado a ellos. Él permaneció en ese amor. Y Cristo quiere que nosotros permanezcamos también en el amor de Él, el amor que Él tiene para nosotros. ¿Cómo lo hacemos? Por medio de la obediencia. Si guardas mis mandamientos, permanecerás en mi amor. ¿Sabe cuándo nos apartamos de ese amor? Cuando dejamos de obedecer. Cuando vivimos en algún área de desobediencia en nuestra vida, usted puede tener por seguro que se ha apartado, ¿verdad?, de ese amor que usted dice que tiene para el Señor. Entonces, es muy claro. Luego, el capítulo 14, Jesús nos dice algo otra vez acerca del amor. Y estamos considerando cómo enamorarnos más de Jesús. Juan capítulo 14, verso 24. El que no me ama, ¿qué dijo Jesús? No guarda mis palabras. Ahora, ¿puede ser más claro que eso? Alguien dice, yo amo al Señor. Ok. ¿Tú guardas su palabra? ¿Haces lo que Jesús dice en su palabra que debemos hacer? Y debido o según como nosotros obedecemos, es según como le amamos o no le amamos. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre, dijo, que me envió. Ahora regrese al verso 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ¿qué dice? Ese es el que me ama. ¿Quién es el que ama al Señor? El que guarda los mandamientos, el que obedece lo que el Señor enseña. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Ahora, ¿cómo se manifiesta el Señor? El Señor se manifiesta hoy a nosotros a través de su palabra, por medio del Espíritu. Él se da a conocer a nosotros. Y el que tiene la palabra de Cristo, el que tiene la palabra de Dios, el que tiene los mandamientos y los guarda, Cristo dijo, ese es el que me ama. Entonces nosotros podemos decir, yo amo al Señor, pero la realidad es que nosotros le amamos o no le amamos, ¿verdad? Según lo que hacemos con su palabra, en obediencia o en desobediencia. El que no me ama, no guarda mis mandamientos. El que me ama, guarda mis mandamientos. De hecho, el Señor dijo esto, si me amas, guarda mis mandamientos. ¿Sabe que hay gente que quiere guardar mandamientos
pero no ama al Señor. Note, si me amas, guarda. Entonces, si nosotros, como seguidores de Cristo, decimos que amamos al Señor, ¿qué vamos a hacer? Obedientes. No podemos desobedecer al Señor en múltiples áreas de nuestra vida y decir que le amamos, porque el Señor nos va a decir que somos mentirosos. Ahora, en 1 de Juan, capítulo 4, vamos ahí. Así que podemos decir esto por lo que la Escritura nos ha enseñado, que obedecer a Jesús es amarlo. El que guarda mis mandamientos es el que me ama. Y solo aquellos que obedecen a Cristo lo aman en verdad. Solo aquellos que aman a Cristo y lo obedecen son los que manifiestan un verdadero amor por Él. 1 de Juan, capítulo 4, verso 21. Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. ¿Qué tenemos? No es una sugerencia, ¿es qué? Es un mandamiento. Nosotros tenemos este mandamiento de Él. ¿Qué es el mandamiento? El que ama a Dios, ame también a su hermano. Este es un mandamiento. Acuérdense que le dije que es algo muy interesante y algo que tenemos que entender del amor, del cual Dios nos llama a tener hacia Él y hacia otros. Es un amor mandado, es un mandamiento. No es una emoción. No digo, es que no siento como que lo puedo amar. Dios no dijo que amaras a alguien si sientes como que puedes amarlo, no. Él te ordenó que lo ames. Así que el amor de Dios es un amor mandado, es un amor que Dios ha dado, nos ha ordenado que hagamos. ¿Y por qué lo puede hacer Dios de esa manera? Porque Él es Dios. Porque nosotros tenemos que darle cuenta, Él nos creó. Y Él sabe que si nosotros amamos, ese amor nos va a dar realmente lo que nosotros buscamos. A veces pensamos que nosotros tenemos una mejor idea de cómo salir adelante. Y Dios nos dice, el amor es lo que te saca adelante. Entonces, ¿qué dice? Tenemos este mandamiento, el que ame a Dios, ame también a su hermano. Mire el versículo anterior, verso 20. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, ¿es qué? Si me amas, guarda mis mandamientos. ¿Y cuál es el mandamiento? Bueno, ama a tu hermano. Ay, Señor, es que me hizo una bien mala. Sí, yo sé. Pero eso no te da la libertad de no amarlo. No que estés, ¿verdad?, en acuerdo con lo que hizo, no. Pero amarlo es otra cosa. No desearle lo peor, no tratar de activamente, ¿verdad?, tratar de hacer algo para dañarlo, no. Ama a tu hermano, es un mandamiento. Y ahora, si dices que tú me amas, pero no obedeces lo que yo te digo, estás mintiendo, no me amas. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Si no puedes amar a aquel que está delante de ti, ¿cómo crees tú que tienes la posibilidad de amar a aquel que no puedes ver? La manera de amar al Dios invisible, de amar a Cristo más, es obedeciendo lo que Él nos dijo que hiciéramos. Y eso es lo que Jesús trató de enseñar a sus discípulos y nos quiere enseñar a nosotros. Cuanto más nos acercamos nosotros a la palabra en obediencia, escúcheme, hermano. Cuanto más tú y yo nos acerquemos a su palabra en obediencia, más crecemos en amor hacia Él. Así que, ¿cómo nos enamoramos más de Jesús? Siendo más obedientes a lo que Él nos dijo. Y quizás esta mañana tú tengas algo contra alguien. Quizás tienes algo que llevas ya de mucho tiempo en tu corazón hacia tu hermano, hacia tu prójimo. Y quizás hay cosas que fueron difíciles, que pasaste a manos de esas personas y te has creído
como que tienes el derecho de no perdonarnos. Yo creo que ni Dios quiere que los perdone. Pero Dios nos mandó: ama a tu prójimo, ama a tu hermano. Por eso conocerán todos, dijo Cristo, que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros. ¿Y cuánto nos cuesta? Y no digo les cuesta, digo nos cuesta a nosotros. Pero esas son áreas, hermanos, donde tenemos nosotros que, ¿verdad?, parar y meditar, porque la obediencia es lo que muestra nuestro amor por Cristo. No es ni nuestra venida al templo, porque mucha gente viene al templo, pero no ama a Dios. No es ni inclusive estar los domingos, ¿verdad?, ahí en casa prendiendo el internet para ver el mensaje. No es ni llevar una Biblia en la mano. No es ni aparentar que gastas mucho tiempo y horas en oración. Todas esas son los resultados, si son algo bueno, de la obediencia al Señor. Dios nos ayude para que nosotros podamos verdaderamente crecer en obediencia a su palabra y así crecer en nuestro amor por Él. Quiero terminar aquí en 2 de Timoteo capítulo 2. Si va ahí conmigo, 2 de Timoteo, el capítulo 2 y el verso 15. Procura con diligencia presentarte a Dios, ¿qué? ¿Reprobado? ¿Se acuerda usted cuando estaba en la escuela y le regresaban el examen que usted tomó y arriba en letra roja decía reprobado? Failed. Y dice, ¿qué pasó? Tiene que tomar el examen otra vez, ¿no? ¿Y cómo? Me acuerdo mi madre me decía, estudie, mijo, porque si reprueba el examen, que no, primero no le gusta que tener que tomar examen. Pero sería una terquedad, si no le gusta hacerlo, tener que hacerlo otra vez. Mejor estudie para que lo pase. Y dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Ahora, ¿quiénes son los que no necesitan avergonzarse y aquellos que pueden andar con la aprobación de Dios? ¿Quiénes son esos? Los aprobados. ¿Y quiénes son los aprobados? Los que guardan y hacen los mandamientos del Señor. Y ya leímos ahí acerca de amar a nuestros hermanos. ¿Y sabe cuál es el más grande mandamiento? Amarás a Jehová tu Dios, ¿verdad? Con todo tu corazón, toda tu alma, toda tu mente, todas tus fuerzas. Y el segundo, dijo Cristo, es amarás ¿qué? A tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Los que son aprobados delante de Dios son los que guardan los mandamientos de Dios. Los que usan la palabra de Dios, los que la usan bien, no tienen de qué avergonzarse. Y sabe, cuando usted conoce la palabra, usted vive la palabra, usted la comparte y usted la obedece, está mostrando su amor por el Señor y no tiene de qué avergonzarse. Y dice aquí la palabra como obrero. ¿Qué es un obrero? Un obrero es alguien que hace el trabajo, hace la obra. Me acuerdo de esto porque cuando pusieron los gabinetes en mi casa, me acuerdo de la persona que vino, dijo, yo sé hacer gabinetes. Y sabe que usted, hay muchos obreros que dicen, yo sé hacerlo, y cuando lo hacen, dice usted, no sabe hacerlo. Pero ¿qué es lo que, y este hombre que vino a hacer los gabinetes de nuestra casa, para mí le salieron perfectos. Yo los vi y me quedé impresionado. Las esquinas todas quedaban bien, todo. Usted sabe, de un trabajo bien hecho y usted dice, este es buen trabajo. Pero ¿qué es lo que hace que un obrero se avergüence?
Si hace un trabajo así medio mediocre, y usted lo ve y dice, ¿y tú te enorgulleces por ese trabajo? ¿No te avergüenzas de que tu nombre esté asociado con ese trabajo? Entonces Pablo dice, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse. ¿Por qué? Porque usa bien la palabra de la verdad. Sabe cómo usarla, sabe cómo obedecerla y en obedecerla mostrar su amor por Cristo. Así que te dejo con dos preguntas esta mañana. ¿Qué cosa tú y yo podemos empezar a hacer hoy para demostrar un amor verdadero por Jesús? ¿Qué es aquella cosa que tú puedes empezar a hacer hoy que dices, no estoy haciendo, pero tengo que hacerla hoy para mostrar tu amor? ¿Qué obediencia puedes darle tú a Jesús en tu vida? Y segundo, ¿qué necesitas dejar de hacer para demostrar tu amor verdadero por Jesús? Oremos esta mañana. Señor, concédenos, Padre, este deseo de que a través de tu palabra nosotros podamos amarte, porque somos discípulos que obedecemos. Perdónanos, Señor, esta mañana. Si te hemos fallado, si hemos fracasado, si hemos caminado en nuestro propio camino en desobediencia. Tú dices que si decimos que te amamos, pero no obedecemos tu mandamiento, somos mentirosos. No estamos diciendo la verdad. Pero yo te pido, Señor, que cada uno de nosotros, tu Espíritu Santo nos conmueva esta mañana. Y podamos decir, Señor, no he hecho esto, pero lo voy a hacer. Perdóname por no obedecerte a ti, por obedecer otras cosas. Y poner a un lado la obediencia que tú solo mereces. Ayúdame, Señor, para dejar de hacer aquellas cosas que yo sé que no te agradan. Y que por emoción o por cualquier cosa me he dejado llevar. Perdona, Señor. Te doy gracias, Padre, por tu verdad, tu palabra, que nos ayuda a entender tus caminos, tu salvación, y que trae gozo a nuestra vida, Señor, tu palabra cuando la obedecemos. Te doy gracias por cada uno que está aquí esta mañana y aquellos que nos escuchan, Señor, por el internet. Yo pido, Señor, que tú nos retes esta mañana a ser hombres y mujeres de obediencia. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.